¿Alguna vez has sentido que ya habías estado aquí antes, no solo en un lugar, sino en esta vida? A muchos nos ha pasado. Conocemos a alguien y sentimos que lo conocemos de siempre. O llegamos a un lugar nuevo y de alguna manera nos resulta familiar. Estas sensaciones, comúnmente llamadas "ya lo viví", pueden parecer simples coincidencias o trucos de la mente. Sin embargo, para quienes creen en la reencarnación, podrían tener un significado mucho más profundo. Señales de que ya has experimentado algo similar en otra vida. El tema de las vidas pasadas no es nuevo. Desde culturas antiguas como la hindú y la budista hasta tradiciones indígenas, la idea de que nuestras almas atraviesan diferentes vidas para aprender y evolucionar ha sido parte de la historia humana durante miles de años. Bajo esta perspectiva, lo que estamos viviendo ahora es solo una parte de un viaje mucho más amplio y complejo. Aunque la ciencia no ha logrado probar la existencia de vidas pasadas, hay muchas personas que aseguran haber tenido experiencias que sugieren lo contrario. Hoy quiero hablarte de algunas señales que podrían indicar que tu alma ya ha vivido otras vidas. Quizás mientras escuchas estas señales, identifiques algunas de ellas en tu propia historia. 1. Miedos o fobias que no tienen explicación. ¿Tienes algún miedo que parece no tener sentido? Por ejemplo, miedo al agua, aunque nunca hayas tenido un accidente relacionado, o pánico a las alturas sin haber sufrido una caída significativa. Este tipo de fobias, que no se explican por experiencias de esta vida, podrían ser restos de traumas vividos en vidas anteriores. Se cree que cuando vivimos eventos traumáticos intensos en una vida pasada, esa experiencia puede quedar grabada en nuestra alma y manifestarse en forma de miedos o ansiedades en esta vida. Si, por ejemplo, en una vida pasada moriste ahogado, podrías sentir un miedo irracional al agua, aunque no recuerdes conscientemente esa experiencia. Esos miedos suelen ser difíciles de superar porque no están basados en algo que podamos identificar en nuestra memoria consciente. Por ejemplo, podrías saber que volar en avión es seguro, pero aún así sentir pánico al subirte a uno. Reconocer que estos miedos podrían tener un origen más profundo puede ser el primer paso para superarlos, y algunas personas han encontrado en la terapia de regresión a vidas pasadas una herramienta útil para enfrentarlos. 2. Sueños o pesadillas recurrentes. ¿Te has despertado alguna vez de un sueño pensando que era más que un sueño? Tal vez sueñas con un lugar que nunca has visitado, pero que sientes como familiar, o vives en tu sueño situaciones que parecen completamente reales, aunque nunca las hayas experimentado en tu vida actual. Estos sueños podrían ser fragmentos de recuerdos de vidas pasadas que emergen desde tu subconsciente. Mientras dormimos, nuestra mente consciente se relaja, lo que permite que los recuerdos y emociones almacenados más profundamente afloren. Si tienes sueños repetitivos sobre un mismo lugar, época o situación, podrían estar relacionados con algo que viviste en otra vida. Presta atención a los detalles. ¿Cómo te sientes en esos sueños? ¿Te sientes como en casa, incluso en un lugar desconocido? Llevar un diario de sueños puede ser una herramienta útil para identificar patrones o temas recurrentes. Si sueñas con frecuencia sobre una cultura, un periodo histórico o una actividad específica, esto podría ser una pista de algo importante en tu historia espiritual. Incluso las pesadillas, aunque incómodas, podrían estar mostrando traumas que tu alma necesita procesar y sanar. 3. Talentos o conocimientos que no tienen explicación. ¿Te has sorprendido alguna vez al darte cuenta de que algo te sale de manera natural, como si siempre lo hubieras sabido hacer? Quizás aprendiste a tocar un instrumento sin mucha práctica, o tienes una facilidad sorprendente para entender un idioma que nunca estudiaste. Estos talentos o conocimientos espontáneos podrían ser habilidades que desarrollaste en vidas anteriores y que siguen presentes en tu alma. Pensemos en los niños prodigio, aquellos que pueden interpretar música compleja, resolver problemas avanzados o crear arte impresionante desde edades muy tempranas, sin haber recibido formación. Según la teoría de la reencarnación, estos talentos son huellas que el alma trae de experiencias pasadas. En la vida adulta esto puede manifestarse de formas más sutiles. Tal vez sientes una afinidad natural por la pintura o una habilidad innata para cocinar platos de una cultura que te resulta extrañamente cercana. Aunque no siempre te conviertas en un experto, estos talentos pueden sentirse como algo que reconoces en lo más profundo de ti. 4. Xenoglosia. Hablar idiomas desconocidos. La xenoglosia es un fenómeno poco común y muy discutido, pero fascinante. Se refiere a cuando una persona puede hablar o entender un idioma que nunca aprendió en esta vida.
Por ejemplo, alguien que siempre ha hablado español de repente puede hablar fluidamente en japonés o entender frases complejas en latín sin haber estudiado el idioma. Para quienes creen en la reencarnación, la xenoglosia podría ser evidencia de vidas pasadas, ya que el alma habría aprendido ese idioma en una existencia anterior. Sin embargo, este fenómeno no es ampliamente aceptado en el ámbito científico, y los casos reportados suelen ser cuestionados. A pesar de las dudas, sigue siendo un tema intrigante. La posibilidad de que nuestras almas conserven recuerdos tan específicos como un idioma abre muchas preguntas sobre la conexión entre nuestras vidas pasadas y nuestra realidad actual. 5. Una atracción especial por ciertas culturas o épocas. ¿Te sientes extrañamente conectado con una cultura o un período histórico en particular? Quizás siempre te ha fascinado la música celta, el arte egipcio o la moda renacentista, incluso si no tienes vínculos aparentes con ellos. Según la reencarnación, esta conexión podría ser un reflejo de algo que viviste en una vida pasada. Es común sentir nostalgia por lugares que nunca has visitado o épocas en las que nunca viviste. Esa sensación de pertenencia podría ser tu alma recordando una vida anterior. Viajar a esos lugares o aprender más sobre esas culturas puede ayudarte a entender mejor de dónde provienen estas afinidades. Estas señales, aunque fascinantes, no son pruebas definitivas de la reencarnación, pero si estás abierto a la posibilidad, podrían ser una forma de explorar más a fondo quién eres y de dónde vienes. Quizás en este viaje encuentres respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. Tal vez sientes una atracción especial por el antiguo Egipto, te fascina la época victoriana en Inglaterra, o encuentras una conexión inexplicable con las tradiciones de los nativos americanos. Estas afinidades pueden no ser casuales. Para quienes creen en la reencarnación, una atracción tan fuerte podría ser una señal de que viviste en esa cultura o en ese período histórico en una vida pasada. Muchas personas que sienten esta conexión la describen como sentirse en casa, una sensación de comodidad y familiaridad que no pueden justificar con su vida actual. Quizás descubras que entiendes fácilmente las costumbres, valores o estilos de vida de una cultura completamente diferente a la tuya. Incluso podrías tener sueños o ensoñaciones donde te ves viviendo en una época o lugar que nunca has conocido, pero que aparecen con detalles tan reales que parecen más que simples fantasías. Esta conexión no se limita a un interés superficial. Puede que te atraiga la comida, la música, la vestimenta o incluso la arquitectura de una cultura específica. Tal vez disfrutes incorporar elementos de un periodo histórico en tu vida cotidiana, ya sea decorando tu hogar con ese estilo o adoptando tradiciones de esa época. Para quienes creen en vidas pasadas, estas inclinaciones podrían ser señales de que tu alma busca algo conocido, un eco de otra vida. 6. Experiencias de "ya lo viví". ¿Alguna vez has sentido que ya viviste algo antes, incluso cuando sabes que no es posible? Este fenómeno, conocido como "ya lo viví", es muy común, pero cuando sucede con frecuencia o de manera intensa, podría ser una señal de recuerdos de vidas pasadas que emergen a la superficie. Según la teoría de la reencarnación, el "ya lo viví" ocurre cuando algo de tu vida actual coincide con experiencias de una vida pasada. En esos momentos, tu alma reconoce la similitud y provoca esa sensación de familiaridad. Esto puede suceder al visitar un lugar por primera vez y sentir que ya lo conoces, o al encontrarte con alguien y sentir una conexión inmediata, como si lo hubieras conocido toda tu vida. Estas experiencias no solo son intrigantes, sino que a menudo vienen acompañadas de emociones intensas. Puedes sentir una alegría inexplicable, una tristeza profunda o incluso miedo, emociones que no tienen relación con lo que estás viviendo en ese momento. Estos sentimientos podrían estar vinculados a recuerdos o emociones de una vida pasada. Observar estos momentos y reflexionar sobre lo que sientes puede darte pistas importantes sobre quién fuiste en otras vidas. A veces, estas experiencias repetidas pueden revelar patrones que te ayuden a comprender mejor tu propio viaje espiritual. 7. Marcas o sensaciones físicas inexplicables. Tu cuerpo físico también puede llevar señales de vidas pasadas. Las marcas de nacimiento, dolores crónicos sin una causa médica clara o sensaciones extrañas en el cuerpo pueden estar relacionadas con experiencias de otra vida. Por ejemplo, una marca de nacimiento en el pecho podría asociarse con una herida fatal en una vida pasada. Un dolor persistente en una parte específica del cuerpo, sin explicación física, podría ser el eco de una lesión en otra existencia.
Incluso hay personas que reportan sentir sensaciones fantasmas, como el peso del cabello largo cuando lo tienen corto, o la sensación de usar ropa de otra época. No todas estas señales son negativas. También podrías tener habilidades naturales profundamente arraigadas en tu cuerpo, como una gran coordinación o un sentido del equilibrio excepcional. Según quienes creen en la reencarnación, estas habilidades podrían haber sido perfeccionadas a lo largo de varias vidas. Observar estas señales y pensar en su posible origen puede darte una nueva perspectiva sobre tus capacidades y tu historia espiritual. 8. Conexiones intensas con ciertas personas. ¿Has conocido a alguien y sentido una conexión instantánea como si lo conocieras desde siempre? Estas sensaciones podrían ser indicios de que esa persona ha compartido vidas pasadas contigo. En la teoría de la reencarnación, se cree que las almas viajan juntas a través de diferentes vidas, desempeñando distintos roles en cada una. Estas conexiones no siempre son positivas. También podrías sentir una aversión instantánea hacia alguien sin razón aparente. Esto podría ser un reflejo de conflictos o relaciones tensas que tuviste con esa persona en una vida pasada. Estas reacciones suelen describirse como un reconocimiento del alma. Tal vez encuentres a tu alma gemela, una conexión romántica profunda que trasciende el tiempo, o un amigo del alma, alguien que se siente como familia, aunque no lo sea. Estas relaciones suelen tener un propósito significativo en tu vida actual, ayudándote a crecer y a aprender importantes lecciones espirituales. 9. Sentir que no perteneces. ¿Te has sentido alguna vez fuera de lugar como si no encajaras en este mundo? Este sentimiento podría ser más que una simple sensación de ser diferente. Para quienes creen en la reencarnación, esta desconexión podría estar relacionada con recuerdos inconscientes de vidas pasadas. No es solo sentirse único, sino tener una sensación profunda de no estar en el lugar o momento correcto. Muchas personas que recuerdan vidas pasadas describen un anhelo por épocas más sencillas o por formas de vida diferentes. Puede que sientas una atracción constante hacia una cultura, un lugar o un estilo de vida en particular, incluso si nunca has estado allí. Reconocer estos sentimientos y explorar sus posibles raíces puede ayudarte a comprender mejor quién eres y por qué sientes lo que sientes. A veces, este deseo de algo más es un reflejo de que tu alma busca una conexión con un tiempo o lugar que alguna vez consideraste tu hogar. Estas señales, aunque sutiles, pueden ser ventanas hacia una comprensión más profunda de ti mismo y de tu historia espiritual. No necesitas creer completamente en la reencarnación para reflexionar sobre estas experiencias. Más bien, tómalo como una oportunidad para explorar tu vida desde otra perspectiva y descubrir cómo tus sentimientos y experiencias actuales podrían estar conectados con algo más grande. 10. Sensaciones inexplicables en lugares específicos. ¿Alguna vez has llegado a un lugar y sentido que conocías cada rincón, aunque jamás habías estado allí? Este fenómeno es más común de lo que imaginas, y según la creencia en la reencarnación, podría ser una conexión directa con una vida pasada. Por ejemplo, visitar una ciudad antigua como Roma y experimentar una nostalgia inexplicable, como si tuvieras recuerdos de haber caminado por sus calles en otra época. O sentirte profundamente atraído por una cabaña en el bosque, como si te recordara una vida que viviste en armonía con la naturaleza. Estos momentos no siempre son lógicos, pero las emociones asociadas suelen ser muy intensas. Algunas personas incluso experimentan un impulso repentino de mudarse a un lugar que jamás habían considerado antes, como si algo más profundo las guiara hacia allí. Este tipo de conexión puede ser una manera en que el alma busca reconectar con espacios significativos de vidas anteriores, donde experimentó amor, aprendizaje o incluso desafíos importantes. 11. Intuiciones que parecen venir de otro tiempo. ¿Te ha sucedido que sin ninguna explicación sabes exactamente qué hacer en una situación compleja? Estas intuiciones pueden ser una manifestación de experiencias acumuladas en vidas pasadas. Imagina estar en una discusión y de repente sentirte como un mediador experto, capaz de calmar tensiones con palabras precisas, o entrar en un entorno nuevo y saber instintivamente cómo desenvolverte, como si ya hubieras estado en esa situación antes. Para quienes creen en la reencarnación, esta sabiduría inexplicable podría ser un legado de conocimientos adquiridos en otras existencias. En algunos casos, estas intuiciones se manifiestan en habilidades físicas. Por ejemplo,
Podrías aprender a montar a caballo con una facilidad asombrosa, o tener una conexión instantánea con instrumentos musicales, herramientas de carpintería o técnicas culinarias que no forman parte de tu vida actual. Estas capacidades pueden ser evidencia de que tu alma lleva consigo las memorias de actividades dominadas en otras vidas. 12. Atracción especial por épocas o culturas. No todas las afinidades culturales o históricas son simples intereses. Si desde pequeño te has sentido fascinado por una época en particular, como la época medieval, el Renacimiento o las civilizaciones mesoamericanas, esto podría ser una señal de que tu alma tiene un vínculo directo con esos tiempos. Esta atracción puede manifestarse en muchas formas, desde un interés desmedido en leer sobre un periodo histórico hasta elegir estilos de ropa, decoración o música que evocan una época pasada. Incluso puedes sentirte identificado con valores o filosofías de otras culturas que, aparentemente, no tienen relación con tu contexto actual. En estos casos, explorar estos intereses puede ser una manera de descubrir más sobre quién eres. Tal vez, tu fascinación por los templos egipcios o la literatura clásica no sea una coincidencia, sino una conexión espiritual que te invita a aprender más sobre tus raíces trascendentales. 13. Sentimientos inexplicables hacia ciertas personas. ¿Te ha pasado que conoces a alguien y sientes que ya lo conocías incluso antes de que hablen? Estas conexiones intensas con personas nuevas son a menudo descritas como reconocimientos del alma. Según la creencia en la reencarnación, nuestras almas viajan a lo largo de muchas vidas en compañía de otras almas con las que compartimos vínculos significativos. Estas conexiones pueden ser positivas, como encontrar a alguien que parece entenderte profundamente desde el primer momento, pero también pueden ser desafiantes, como sentir rechazo o incomodidad sin una razón aparente. En ambos casos, estas relaciones pueden ser oportunidades para resolver asuntos pendientes de vidas pasadas o para continuar creciendo juntos. 14. Sensación de no pertenecer. ¿Sientes que no encajas completamente en este mundo? Como si estuvieras fuera de lugar incluso cuando todo parece estar bien. Este sentimiento puede ser más que una simple búsqueda de identidad. Según la reencarnación, podría ser un indicio de que tu alma extraña un tiempo, lugar o estilo de vida que fue importante en otra vida. Por ejemplo, puedes sentir un anhelo inexplicable por una vida más simple, conectada con la naturaleza, o por una época en la que las cosas parecían más auténticas y menos complicadas. Este sentimiento de desconexión puede ser difícil de explicar a los demás, pero para quienes creen en la reencarnación, es un recordatorio de que nuestra existencia actual es solo una parte de un viaje mucho más grande. Las señales de vidas pasadas son intrigantes y, aunque no hay pruebas definitivas, nos invitan a explorar nuestro interior con más profundidad. Tal vez no se trate de encontrar certezas, sino de abrirnos a posibilidades que enriquezcan nuestra percepción de quiénes somos. Cada intuición, conexión inexplicable o emoción profunda podría ser una pista que nos ayude a entender mejor nuestro propósito en esta vida. Y aunque la reencarnación sigue siendo un tema abierto al debate, reflexionar sobre estas experiencias puede ser el primer paso para un viaje espiritual más consciente. Y recuerden, tienen el poder de transformar sus vidas. Les invito a visitar el enlace en la descripción de este video, donde pueden acceder a una clase gratuita que les ayudará en su camino hacia el crecimiento personal y espiritual. No duden en compartir sus experiencias en los comentarios y compartir este video con aquellos que crean que podrían beneficiarse. Agradezco mucho que hayan dedicado tiempo para ver este video. Espero verlos pronto y leer sobre cómo están aplicando lo aprendido en sus vidas diarias.